Entonces hoy vamos a ver, hablar un poquito, yo sé que no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Input and output devices. Input and output devices. ¿Qué es eso? Dispositivos de entrada y de salida. Así se llama. Input es de entrada y output de salida. Dispositivos de entrada y de salida. ¿Cuáles son los input y cuáles son los output? Eso vamos a ver hoy, porque eso ustedes no lo sabían. Cuando yo les pregunté vaya, ya se me olvidó cómo se llama eso. Cuando hicimos las preguntitas aquellas que les puse. El cuestionario. Ajá, pero se recuerda que les puse que era un diagnóstico. Ahí está, eso es la palabrita, diagnóstico. Cuando yo les hice un diagnóstico y les pregunté qué era para ustedes una computadora, qué era un dispositivo de salida, qué era un dispositivo de entrada, ¿se recuerdan que ustedes no sabían qué era eso? Dispositivo de salida y dispositivo de entrada. 3 preguntas. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Qué era computadora, qué era un dispositivo de salida y qué era un dispositivo de entrada? La mayoría contestó solo la primera, dispositivo de entrada, el de la computadora. Ya después no sabían, no, yo creo que nunca habían escuchado un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida. Entonces vamos a ver el tema de hoy que es Input and Output Devices, dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Vamos a ver el uso y por qué son necesarios cada uno de ellos. Entonces tenemos el primero que es el Input Device. Input Device, o sea, los dispositivos de entrada. Input Device. Tenemos an input device is any hardware device that sends data to a computer, allowing you to interact with and control it. Entonces, el input device, el dispositivo de entrada, es cualquier tipo de hardware. Recuerden que hay una diferencia entre hardware y software. ¿Sí? ¿La saben ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software? Una es de los programas y otra solo es el hardware, es de todo lo que se puede tocar, parte de la computadora, y el software son los programas. Exacto, eso es, esa es la diferencia. Entonces, dice que an input device is any hardware, o sea, el dispositivo de entrada es cualquier parte de la computadora que envía información a la computadora. La envía a la computadora y nos permite interactuar y controlarlo. Entonces, un dispositivo de entrada, la palabra lo dice entrada. Por decirlo así, ingresamos o metemos la información que tenemos en nuestras manos hacia la computadora. The most commonly used or primary input devices on a computer are the keyboard and mouse. Entonces, los dispositivos de entrada más comunes o primarios son el teclado y el mouse. Significa que solo esos son, no hay más. Pero son los más comunes, los más utilizados, los primarios, por decirlo así. Los primeros en usarse, porque antes de otros input devices o de otros dispositivos de entrada, existió el teclado y existió el mouse. Entonces, esos son los primarios, el keyboard y el mouse. However, there are other devices that input data into a computer. Sin embargo, hay otros dispositivos de entrada que ingresan datos a la computadora. In computer, an input device is a peripheral piece of a computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system such as a computer or other information appliance. Entonces, en computación, un dispositivo de entrada es un periférico o un hardware o un equipo
de la computadora, un equipo de la computadora, una parte de la computadora. ¿Y para qué se utiliza? Para probar información, para proveer información, datos, imágenes, lo que sea, video. Y para que la computadora, por medio de la parte que estamos utilizando, pueda procesar esa información. Entonces, el input device es el concepto. Este es el concepto. An input device is any hardware device that sends data to a computer, allowing you to interact with and control it. Este es el concepto de input device. Un dispositivo de entrada es cualquiera, es parte del equipo de la computadora que envía información hacia la computadora. Los más comunes o más usados son el keyboard y el mouse. ¿Hay más? Sí, ya los vamos a ver cuáles son. Aquí están los input devices. Estos son los input devices. Tenemos touch screen o la pantalla táctil, cámara, tenemos la cámara que es un input device, scanner, microphone, mouse, keyboard, joystick, que es para la de consola de videojuegos, webcam, trackball. Antes se utilizaba el trackball que venía siendo como una especie de mouse también. Entonces estos input devices son dispositivos de entrada. Por medio de una cámara, yo ingreso a la computadora fotos y algunos hasta videos. Por medio de un escáner, yo también ingreso documentos o fotos a mi computadora. Por medio de un micrófono, yo ingreso a la computadora sonidos. Por medio del mouse, del keyboard, por medio de la cámara web, yo ingreso a la computadora la información de un video o del rostro de alguien, como por ejemplo en el caso del Zoom. Entonces se envía a la computadora la imagen de la persona que está frente a la cámara web. Entonces estos son input devices. ¿Vamos a hacer los dibujos? No. Solo vamos a escribir input devices y vamos a escribir los nombres de estos. No vamos a hacer los dibujitos, solo vamos a escribir input device, que es dispositivo de entrada, y vamos a escribir cuáles son los dispositivos de entrada. No necesitamos hacer los dibujitos. Entonces, estos son input devices. El touch screen también, ¿verdad? También es un dispositivo de entrada, porque si el touch screen se utiliza, se reemplaza el teclado y se reemplaza el mouse. Como si la computadora es pantalla táctil, usted no necesita ni el teclado ni el mouse para ingresar información. Solo lo hace con su dedo y en la pantalla y ya ingresa la información que quiere. Entonces tenemos que estos son los dispositivos de entrada. Por medio de ellos ingresamos información a la computadora. Entonces los dispositivos de entrada son equipos. El equipo de la computadora. Los dispositivos de salida también son parte de algunos equipos de la computadora. Ahora dice la pregunta, why does a computer need an input device? ¿Por qué una computadora necesita un dispositivo de entrada? ¿Por qué lo necesita? Bueno, dice la respuesta. Today, input devices are important because they are what allows you to interact with and add new information to a computer. Dice que hoy en día los dispositivos de entrada son importantes porque ellos nos permiten interactuar y agregar nueva información a la computadora. Los dispositivos de entrada. For example, if a computer had not input devices, it could run by itself, but there will be no way to change its settings, fix errors, or other various user interactions. Por ejemplo, dice, si una computadora no tiene dispositivos de entrada,
La computadora podría funcionar, claro que sí. Podría funcionar sin dispositivos de entrada, claro que sí. Pero no se podrían hacer cambios, corregir errores u otro tipo de interacciones con la computadora. Sí, el hecho de que la computadora no tenga mouse no significa que va a dejar de servir. El hecho de que no tenga una cámara web tampoco. Que no tenga un micrófono tampoco. Que no tenga un mouse tampoco. Pero dice que puede funcionar, pero no se podrían hacer cambios, no se podrían corregir errores, no se podría introducir o hacer otro tipo de interacciones. Also, if you wanted to add new information from the computer, text, command, documents, pictures, etc., you wouldn't be able to do so without an input device. Entonces, si queremos, por ejemplo, agregar nueva información a la computadora, como enviar un texto, un comando, un documento, una imagen, un video, no se podría hacer o no podría ser posible sin un dispositivo de salida. Perdón, un dispositivo de entrada. Entonces, por lo tanto, ¿necesita una computadora un dispositivo de entrada? Yes. Yes, it needs. Why does a computer need an input device? Because they are what allows you to interact with and add new information to the computer. Esa es la respuesta. Porque nos permite interactuar y agregar nueva información a la computadora. ¿Y cuáles son? Ya aprendimos que son estos. O sea, sin estos, no es que la computadora va a dejar de funcionar. Pero sin estos no podríamos agregarles cambios, no podríamos hacer otras interacciones con la computadora. ¿Hasta aquí estamos claros entonces con los input device? ¿Chicos? Sí, profe. Si yo les preguntara ahora entonces, what is an input device? ¿Qué es un dispositivo de entrada? ¿Qué me dirían ustedes en español? Porque la vez pasada en español les pregunté, ¿qué me dirían ustedes? El mouse. El mouse. Muy bien. ¿Pero para qué sirven? ¿Para qué sirven ellos? ¿Para qué sirve un dispositivo de entrada? ¿Para qué? La palabra lo dice, dispositivo de entrada. Para entrar a algún programa. Ajá, muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más dice? Para enviar. Ajá, ¿quién me decía? Cecia, profe. Ajá, dígame, Cecia. Para darle órdenes a la computadora. Muy bien, exactamente. Para darle órdenes a la computadora. Enviar una información para poder controlarla. Por medio, miren yo cómo controlo esta computadora, miren, por medio de este dispositivo de entrada que tengo yo, que es el mouse, miren cómo yo le doy la orden, móvete para acá, móvete para allá, hace esto, hace el otro. Miren cómo se le da orden. Se sienta, profe. ¿Ah? Se sienta. Sí, le doy órdenes, es bien obediente. Entonces, mire cómo se le dan las órdenes a la computadora. Borre esto, seleccione esto, subraye esto, cambie esto. Entonces, para darle orden a la computadora para enviar información. Imagínense que todo lo que uno utiliza, entonces es necesario tener tiene que tener los dispositivos de entrada. Imagínense que no existiera el teclado. ¿Cómo la información que yo tengo en mi papel, en un papel, la voy a ingresar adentro de mi computadora sin un teclado? Entonces sería difícil. Entonces estos dispositivos de entrada son necesarios. ¿Se necesitan? Sí. Más ahora que la tecnología va cambiando y ahora se hacen más cosas. Ahora se necesita interactuar más con la computadora, entonces ahora son más útiles los dispositivos de entrada. Ahora vamos con los de salida. Output device.
output device. Ya estos son de salida. No se les vaya a olvidar. Input. La palabra input es para ingresar información de entrada. Y output es para sacar la información de la computadora hacia afuera. An output is data that a computer sends. Un dispositivo o una salida es un dato que la computadora envía. O sea, la computadora me lo manda a mí. Diferente es el de entrada. Yo se lo mando a la computadora. El de entrada yo se lo envío a la computadora. El de salida la computadora me lo envía a mí. ¿Por medio de qué? Ya vamos a ver por medio de estos que tenemos aquí. Computers only work with digital information. Any input that a computer receives must be digitized. Often, data has to be converted back to an analog format when it's output. Entonces dice que la computadora solo trabaja con información digital. Todo lo que nosotros enviamos, la computadora lo digitaliza. Y después de digitalizarlo, lo convierte en salida. O sea que, por ejemplo, yo con un dispositivo de entrada envío la información a la computadora lo digitaliza y me lo envía a mí ya como salida. An output device is a piece of computer hardware that receives data from a computer and then translates that data into another form. That form may be an audio, visual, textual, or hard copy such as printed document. Entonces dice que un dispositivo de salida es un equipo de la computadora, es una parte del equipo de la computadora que recibe los datos de la computadora, recibe los datos y los traduce de otra forma, como por ejemplo, ¿de cuál forma? Puede ser forma audio, puede ser una forma visual, puede ser una forma textual o puede ser una copia, como por ejemplo, de un documento impreso. Entonces, la diferencia entre un input device y un output device es bien clara. Input ingresa información, output nos manda la información. Con el input yo envío la información a la computadora y con el output la computadora me lo envía a mí. ¿Y cuáles son los dispositivos de salida? Pues aquí tenemos printer, la impresora, tenemos el headphone, tenemos el monitor. Por medio del monitor yo veo lo que yo estoy haciendo. Speakers, los parlantes, y algunos también pueden ser dispositivos de entrada o también pueden ser dispositivos de salida. ¿Por qué? Bueno, una webcam, una cámara web puede ser de entrada porque la imagen me la ingresa, pero también puede ser de salida porque yo al mismo tiempo estoy viendo la imagen. Entonces puede ser dispositivo de entrada y también puede ser dispositivo de salida. Microphone. Este tipo de micrófono es el que utilizamos nosotros también para escuchar. Es igual que el headphone, que son como los auriculares. Entonces, estos son dispositivos de salida. Por medio de la computadora, por medio de la impresora, perdón, yo saco la información que tengo adentro de la computadora. Entonces, estos son igual. No vamos a hacer los dibujitos, solo vamos a enlistar o vamos a enumerar o vamos a escribir los dispositivos de salida. Solo los vamos a escribir. No vamos a hacer los dibujitos. ¿Preguntas con esto? Hasta aquí tenemos, chicos, las 2:05. Ustedes creo que tienen otras clases, ¿verdad?